Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al ciclo webinar de educación pública Educando en la Pandemia. El tercer ciclo webinar de educación pública se relaciona con la preparación de material remoto para el aprendizaje. En esta oportunidad nos acompaña Raquel González, profesora de matemáticas y doctora en educación. Raquel ha sido directora de establecimientos particulares y públicos, actualmente es directora del Liceo Industrial de San Miguel y hace clases en la Universidad UNIR de La Rioja, España, en modalidad online. Dejamos con ustedes a la directora y doctora en educación, Raquel González. Muy buenas tardes, muchas gracias por querer participar en este espacio webinar donde vamos a proponerles una reflexión con mucha humildad, pero que la he preparado con elementos de la experiencia, elementos de todo lo que ha estado ocurriendo en esta situación tan crítica que nos ha tocado vivir en este año 2020. Un gusto poder compartir este momento con ustedes, profesores, profesoras, educadoras, educadores, a lo largo de nuestro país. Quiero proponerles que miremos este título de la presentación, Educación Remota, Preparación Material Remoto para el Aprendizaje, desde tres perspectivas. Cómo el contexto actual impacta y afecta a la didáctica desde una mirada de los elementos de la didáctica y cómo podemos, a través de estrategias metodológicas que han sido probadas en este periodo, a través de distintas experiencias ocurridas en escuelas, en jardines, en liceos, a lo largo del país, en distintos países hermanos, aquí en América Latina, o también experiencias en Europa, en España en concreto, que pudimos escucharlas en el webinar anterior. La idea entonces, mi propuesta de conversación y después de poder abrir preguntas para que podamos compartir y que esto no sea solo un monólogo, es cuáles son los elementos centrales del contexto que nos preocupan, muchos, pero vamos a escoger algunos, que golpea a los elementos de la didáctica y cómo eso entonces nos impulsa y nos desafía a generar estrategias metodológicas. Desde el contexto, algo básico, evidente, lo hemos vivido todos, el cierre universal de las escuelas en todos los niveles, lo que nos obliga a tener una mirada y nos ha obligado a tener una mirada de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Qué cosas, qué elementos constatamos que son también recurrentes y evidentes? Sin lugar a dudas, una pérdida de aprendizaje para nuestros estudiantes. Tremendo, y a continuación, la mayor desigualdad que se está provocando y se va a provocar, que va generando cada vez más una brecha muy importante. Y lo que está golpeando fuerte y duro a todas nuestras unidades educativas, la deserción escolar, que es lo que nos tiene, ¿no es cierto?, entre muchas cosas, la mayor complejidad. Perder a estos jóvenes, niños, estudiantes, porque, y ahí ya lo vamos a ver un poco más en detalle, hay un problema social que les impide poder tener acceso a la conexión. Esta mirada, no es solo de opinión personal mía. Esta mirada, y eso es muy importante, quiero compartirlo con ustedes y reitero con mucha sencillez, nace del estudio, de lo que hemos vivido, de la lectura y de la experiencia también acumulada en las distintas escuelas, liceos, jardines, en estos momentos. Informes de la OCDE, de la UNICEF, informes de la Universidad de Chile, todos coinciden en mirar la problemática en estos tres aspectos comunes, como están relatados aquí en esta diapositiva. Pero hoy día, y quiero compartirlo, me impacta una noticia en un periódico que se llama La Política Online, que se edita en España, Argentina y México, donde se constata que en Argentina, a esta altura ya está, es una evidencia, hay un 50% de jóvenes de secundaria desertores. Y que los elementos que hay que
digamos, tocar para que esto pueda, de alguna manera, encauzarse, son el problema de la conectividad y de la contención propio, ¿no es cierto?, de nosotros como maestros. Una frase también del rector de la universidad en la que trabajo, don José María Vázquez, fundamental para estos momentos y que quiero compartirla con ustedes. Permítanme que la lea porque es textual. Dice hoy José María Vázquez: estamos ante el mayor ejercicio de responsabilidad colectiva que hemos vivido hasta ahora en el mundo. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros adoptar todas las medidas a nuestro alcance para combatir y vencer esta amenaza. Creo que nos hace eco, ¿verdad? Y nos da el impulso para poder pensar y poner en ejecución todas nuestras capacidades para poder entrar a la lucha. Tenemos que rescatar, creo yo, a todos estos jóvenes y niños que no están pudiendo tener la posibilidad de educarse, como es su derecho. Como les decía en un comienzo, este contexto toca y pega fuerte al corazón de la educación, que es la didáctica. Comparto con ustedes la definición y concepto que a mí más me hace eco: el arte de enseñar. La didáctica, que es lo que nosotros vivimos a diario, acostumbrados hasta el 13 de marzo en nuestro país, en salas de clases, en talleres, en laboratorios, en patios, en gimnasios, en comedores, etcétera, etcétera, es el arte de poner en ejecución una relación entre personas cuyo objeto de relación es el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si pensamos que esta didáctica, como primera y principal elemento, es un encuentro personal, donde hay uno o unos que aprenden y otros o que se disponen a formarse y otros que actuamos como facilitadores para que este proceso y esto ocurra y se llegue al logro de los objetivos del desarrollo, ¿no es cierto?, profundo, integral y en todo ámbito de cada una de estas personas que está a nuestro alrededor, vemos cómo esta crisis, esta pandemia, afecta principalmente a aquello porque nos corta un elemento esencial: la presencialidad. Y tenemos que transformar esta relación personal en una relación igual a la que estamos teniendo nosotros en este momento, en que yo miro una pantalla e intuyo que detrás hay muchísimas personas, así me lo han dicho aquí en la DEP, que se conectan, cosa que agradezco, por supuesto. Y bueno, el desafío es cómo llegamos a ellos. Por otra parte, para que esta didáctica, este arte de enseñar, se pueda llevar a cabo y no sea solo algo etéreo, ¿no es cierto?, me permito recordar algunos elementos básicos que conforman aquello. El currículum, que en nuestro país son las nuevas bases curriculares, esa malla donde nos enganchamos todos los actores de manera de poder avanzar hacia los objetivos de aprendizaje, hacia los perfiles de egreso, contando con los elementos concretos a través de los cuales llegamos a ello, que son los contenidos, las habilidades y las actitudes. El currículum entonces da forma al artista, da forma a la didáctica y procede, se lleva a la ejecución, llega a la vida a través del planteamiento claro de objetivos, los cuales, ¿no es cierto?, a través de contenidos, competencias, habilidades, actitudes, van haciendo real y carne ese aprendizaje. Pero eso no ocurre solo, necesitamos elementos, necesitamos métodos, necesitamos medios, recursos. Y ahí entonces interviene el tercer elemento de la lámina, la metodología transformada en motivación, en actividades, en recursos, materiales y principalmente en comunicación. Y este proceso, para todos los que son educadores aquí lo tienen clarísimo, pero solo para hacer un cierre, no tiene sentido si no tiene como final la constatación, la evidencia de que todo el esfuerzo que hemos puesto en esta
didáctica, se vio concreto, se vio hecho realidad. ¿Y qué es eso? La evaluación. Todos estos elementos han sido afectados por la pandemia. Todos. No voy a poner aquí, ni voy a entrar en la discusión de cuánto más porcentaje, no tiene sentido. Todos han sido afectados. Hay allí una flecha que indica la planificación. No lo quiero dejar atrás porque todo esto requiere, ¿verdad?, tanto en los tiempos normales, presenciales, como ahora en los tiempos de pandemia, de una planificación ordenada y que vaya dando cuerpo y forma y evidencia a la tarea en la que estamos involucrados. Les pido entonces ahora que de alguna manera nos adentremos en cada uno de estos elementos y veamos cómo en la práctica fueron afectados. Lo primero, esta relación personal. Lo decíamos hace un momento atrás. Claramente la presencialidad, ¿verdad? No tenemos a ese otro u otros cerca, juntos, al frente. Tenemos que recurrir a los elementos tecnológicos, a estas plataformas, programas. Por otra parte, a esta relación, si la encauzamos por la vía de la educación remota, que es en lo que estamos, nos enfrentamos con otro problema gravísimo, y en nuestro país gravísimo, la falta de conectividad. Ahí entonces comienza a hacerse real el problema de cómo se avanza en la brecha digital, de cómo, desgraciadamente, crece la deserción escolar, porque tenemos otro problema tremendo al frente, la conectividad. Otra problemática muy seria también, incluso aún en el caso hipotético, porque no es la realidad, pero en el caso hipotético de que pudiéramos llegar a todos los estudiantes, niños, jóvenes, a través de la plataforma, tampoco el tiempo que teníamos presencialmente puede ser comparable con la situación actual. No podemos exponer a los estudiantes, a los niños, a tiempos muy largos frente al computador, por un lado, y por otro lado, lo que es absolutamente real en las casas de la gran mayoría de las familias chilenas, no existe una cantidad de computadores suficiente para atender a cada niño, a las mamás que están en teletrabajo, a los papás, etcétera. O sea, el elemento por el cual se conectan, que es un computador, o en el caso de los alumnos de mi liceo, es un teléfono, porque en general no tienen acceso a computadores, es escaso. El desafío ya se va agrandando cada vez más para concluir en estos 4 elementos que yo ofrezco a la discusión, porque evidentemente que hay muchos más y desde muchas miradas se pueden incorporar. El dominio de la tecnología, tanto de nosotros que somos los facilitadores del proceso, nosotros como profesores, y también de nuestros estudiantes, dado que en general la realidad es que ellos pasan conectados antes de la pandemia al computador, al móvil, al celular. Pero claro, a sus niveles, y sus niveles de motivación tienen que ver con juegos, tienen que ver con cosas que son bastante distintas a las plataformas que hemos tenido que utilizar en este periodo, para el cual también ellos han debido capacitarse. Por lo tanto, si volvemos a mirar, muy simple, en esta relación personal, a lo menos hay 4 elementos a los que tenemos que nos están desafiando. La presencialidad, la falta de conectividad, el menor tiempo y el dominio de la tecnología. Si lo miramos desde el currículum y hacemos un nexo con lo que acabamos de plantear, evidentemente que la reducción de tiempo va a tener que llevar a una priorización de los objetivos, que es lo que todos probablemente en sus escuelas, liceos, jardines, hicieron e hicimos a partir de cuando todo esto ocurrió en marzo, focalizándonos en aquello que era lo central para poder abordar la tarea. La unidad de currículum y evaluación del Ministerio nos hizo llegar en mayo un documento donde están los objetivos de la priorización curricular, que contempla, ¿no es cierto?, los objetivos de aprendizaje y nos pide, la pandemia hace que nos fijemos en aquellos que son esenciales. ¿Cómo los logramos? A través de contenidos que consideramos
fundamentales, que pretenden, ¿qué cosa en futuro? Desarrollar habilidades y actitudes que puedan permitir la integración de saberes para nuestros estudiantes y, por otra parte, la adaptación a la vida, al mundo, a la sociedad. Para eso la UCE nos entrega ciertos criterios que son muy importantes para poder afirmarnos en ellos y poder avanzar en lo que en cada unidad educativa se ha hecho, que son seguridad, flexibilidad y equidad. Nos da permiso y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque genera entonces el espacio de libertad que necesita cada unidad educativa para poder abordar el problema. Vamos a la siguiente lámina. ¿Y la metodología? Claro, muy bien podrán decir todo lo que estamos aquí compartiendo. Efectivamente, se nos vino abajo la presencialidad, tenemos que, desde el punto de vista del currículum, tenemos que levantar una priorización, pensar, decidir, definir. ¿Pero y cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia metodológica a través de esta pantalla que podemos llevar adelante para poder cumplir con aquello que estudiamos? Nosotros en la Escuela de Pedagogía y en las facultades de educación aprendimos que la estrategia didáctica se basa en principios concretos: actividad, socialización, personalismo, comunicación, creatividad. Todo esto se nos produce, aquí debería haber puesto yo, un tremendo signo de interrogación el 16 de marzo. ¿Cómo lo hacemos? Ese ha sido el gran desafío docente. Y lo más bonito de todo esto, y permítanme aquí me salgo un momento de la presentación, es que lo hemos llevado adelante. De la lectura que yo he tenido que he tenido que hacer a propósito de este webinar, hay cuántas experiencias a lo largo del territorio donde hemos visto cómo los profesores, profesoras, educadores, asistentes también que apoyan la tarea y la labor educativa, y por supuesto no dejemos afuera a los directivos, porque es parte integrante de todo esto, han puesto en marcha para poder sortear todas estas barreras y llegar a ese otro lado de la pantalla donde está ese chico, esa chica, ese joven estudiante, ese niño y esa niña que está a la espera, ¿no es cierto? Y ávido de recibir también lo que queremos entregarle. Ese ha sido y seguirá siendo, mis queridos profesores, el desafío. La metodología. Estábamos habituados a la sala, ¿cierto? A la clase expositiva. Normalmente la usamos mucho, no podemos desconocer que la clase es positiva, la pantalla, eso es algo bastante recurrente en las escuelas, liceos del país. Pero también hay otras cosas que hemos puesto en marcha, ¿verdad? Los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, desafíos, trabajo en equipo. Y para todo eso en la escuela presencialmente teníamos nuestro espacio, el aula, la pizarra digital o la típica, la biblioteca, el CRA, los talleres de laboratorio. Todo eso nos permitía una movilidad que hoy día echamos de menos. Y a eso me refiero yo con la lámina anterior. Todo este cómo hacer ha tenido que variar. Vamos a entrar en una lámina más adelante en algunos detalles concretos de qué hemos hecho en la práctica. Pero para no cortar el hilo de lo que es la presentación, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo ha sido afectada la didáctica, no podemos dejar afuera y no reflexionar acerca del elemento clave al que hacíamos referencia unas láminas atrás, la evaluación. En este caso, la evaluación formativa, que si la miramos desde el concepto, ¿no es cierto?, lo que pretende es acompañar un proceso, es ir entregando retroalimentación a los estudiantes, es que nosotros profesores vayamos tomando decisiones, y eso también estábamos acostumbrados a hacerlo en el modo presencial, lo hacíamos, ¿cierto? Ahora, el gran desafío es cómo llevamos adelante ese proceso, nuevamente, a través de este nuevo elemento que son las plataformas virtuales.
¿Qué es lo que corresponde evaluar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, para todo esto nos llegó como anillo al dedo el decreto 67. El decreto 67, ¿no es cierto?, comenzó a funcionar ahora en marzo del 2020, comenzó a ser efectivo, y el decreto nos abre la flexibilidad también. Y eso también, queridos profesores y los que estamos aquí, es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Ah? Yo creo, y también lo digo como una opinión muy personal, que probablemente la gran mayoría no hemos tenido el suficiente tiempo para decantar y asimilar qué significa la posibilidad del decreto 67 en evaluación. Y es un tema de otra charla, es un tema donde habrá que entrar a fondo, pero lo que sí está claro es que permite mayor flexibilidad a los equipos en cada establecimiento educacional. Por supuesto, en base a evidencia, por supuesto, en base a informes serios, eso se da por descontado, pero sí permite mayor flexibilidad. Entonces, si nos preguntamos qué evaluar, bueno, retrocedemos un poco en la conversación, que evaluar aquello que es prioritario, aquello que es esencial, aquello que es fundamental para lograr los aprendizajes, aquello que juntos, como equipos en cada colegio, en cada liceo, en cada jardín, en cada escuela, hemos definido como el aprendizaje prioritario y que probablemente está en acuerdo con las orientaciones que nos ha dado la UCE. ¿Cómo? Hay otro gran desafío enorme, el aprender y capacitarnos a utilizar la gran magnitud de herramientas que el sistema tecnológico nos ofrece para poder ir a ello. ¿Cuándo? Y aquí, queridos profesores, permítanme también compartir una, por decirlo, frase fundamental. Debe ser a diario, en cada momento de aprendizaje que posibilite este espacio. El ticket de salida, el cierre en cada clase es fundamental porque de esa manera nosotros vamos asegurando cómo va avanzando, ¿no es cierto?, el proceso, y por otra parte vamos motivando también a nuestros estudiantes a dar un paso más y si no, a retroalimentar a los que van quedando un poco más atrás. Pero todo esto en un marco de flexibilidad. Y eso es importante porque aquí yo a continuación rescato y pongo de relieve las orientaciones de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio que nos piden a los establecimientos educacionales equilibrio. O sea, no podemos pensar ningún sistema que vaya en contra de lo que está ocurriendo hoy día, restricción sanitaria, ¿verdad? Y el contexto de la escuela. O sea, eso es muy importante y es la primera premisa. Tenemos que hacer lo que el contexto nos permite hacer, con el grado de libertad que nos están dando, que es flexibilidad, en base, por supuesto, a argumentos, lo repito porque eso es importante, que quede claro, que no es un laissez-faire, es en base a los argumentos y a las evidencias que podemos tener. Y centrarnos en la evaluación formativa, es decir, en lo que ya antes decíamos, en la retroalimentación a aquel que está un poco más atrás y en el avance y seguimiento a los que van cumpliendo, por decirlo de alguna manera, los logros y las metas. Que en estos objetivos prioritarios no está todo el currículum del plan de estudio, así es. Por lo tanto, ¿y qué hacemos frente a eso? Bueno, tenemos que buscar otro desafío nuestro. A este momento ya nosotros, profesores y educadores, nos estamos poniendo una mochila, pero de así como de robot y de robot heroico, enorme. Mire todos los desafíos a los que estamos expuestos. Pero lo más bonito de todo y lo más eh, motivador es constatar en la realidad que esto ha sido así. Ha sido así en cada escuela, en cada liceo, en cada jardín. Hemos dado el máximo por lograr que nuestros alumnos continúen con el ritmo de aprendizaje. Entonces, aquellos objetivos que no son los prioritarios, habrá que incorporarlos como integrados a aquellos que sí son prioritarios. Y si no, recordar que tenemos un plazo, un lapso en el que vamos a
poder reformular los objetivos al interior de las escuelas y liceos. Dicho esto, en que, haciendo una recapitulación mínima, el contexto ha afectado a los distintos elementos de la didáctica y hemos hecho un mini análisis muy inicial de qué ha podido pasar en cada uno de esos elementos. ¿Cuáles son los elementos desde la metodología que las experiencias que han tenido otros países, nosotros al interior del nuestro? Y aquí me refiero concretamente a España, porque hemos conocido más de cerca, a Uruguay, que también ha sido exitoso, a nosotros, en el sentido de a lo largo del país, y también, y quiero relevar, al liceo del cual tengo el privilegio de ser directora, el Liceo Industrial de San Miguel, Agustín Eduard Ross, que tiene un formato de administración delegada bajo la Corporación Educacional SOFOFA. También rendirles a ellos un homenaje, porque esta presentación no podría tener fuerza, ni sentido, ni convicción si no estuviera vivida al interior de una comunidad. Y esa es a la que yo pertenezco. ¿Cuáles han sido los elementos entonces? Que en todos han sido, soy profesor de matemáticas, así que permítanme decir, denominador común. Todos parten con C. Colaboración, capacitación, comunicación. Y sin duda, sustentado por dos elementos que no pueden estar fuera. La conectividad, porque si no esto es pura teoría, y la organización, porque si no se transforma en un desorden. Y por otra parte, y muy importante, y aquí esto es un llamado a cada uno de nosotros que estamos en este momento juntos, al liderazgo que cada uno ejercemos. Y ese liderazgo tiene que ver con el que tiene el profesor, con su grupo curso, en la asignatura concreta o en el módulo, si estamos hablando de especialidades, como profesor jefe, como llamamos nosotros aquí en Chile, ¿verdad? A quien está a cargo de una comunidad de curso, en la escuela, en el jardín infantil será la tía, así nos dicen los niños, ¿cierto? A las educadoras de párvulo, las tías. Ese líder allí, en la cancha, el líder que va formando equipo por asignatura, por área, el líder que desde el equipo directivo va aglutinando, el director y directora que va pastoreando a su gente, acompañando. Qué importante es que en esas aptitudes de liderazgo estén dos elementos claves. Creer en la misión a la que estamos enfrentados y a la que nos hemos entregado, y creer en los suyos. Ahí está la riqueza en cada una de las comunidades educativas, repartida en pedacitos en cada uno de nosotros, que juntos podemos hacer, teniendo, ¿cierto?, la posibilidad de conectarnos y con una buena organización, que sea visible y concreta y palpable la colaboración, la capacitación y la comunicación. Quisiera aquí detenerme un momento para dar algunos ejemplos concretos de lo que, como ya he dicho antes, he recogido. La comunicación. Queridos profesores, aquí es fundamental poner, y hemos puesto, todos los elementos tecnológicos a disposición para poder acercarnos a nuestros estudiantes y a sus familias. Aquí no hay separación, es estudiantes y familias. Hoy día, a través de esta educación remota, nosotros llegamos a la casa, al living de la casa, al escritorio, a la cocina, al comedor, donde está instalado. Ahí llegamos. Entonces, ya no es separado esto de que el estudiante, el colegio y la casa. No, estamos juntos todos. Todo esfuerzo que hagamos a través de WhatsApp, de correos, de publicación en redes sociales, de tener las páginas web al día, todo eso ayuda y aporta a que la comunidad sienta que camina unida. El tema comunicacional es clave. Quiero compartir con ustedes una experiencia del liceo.
del Liceo de San Miguel. Nosotros desde el día que partió todo esto, decidimos que cada mañana íbamos a promover un espacio donde nos encontráramos y un espacio motivacional. Entonces, cada profesor jefe iba a conectar, y de hecho lo hace hasta el día de hoy, entre las 9 y las 9:30, entre las 9:05 y las 9:30, con los alumnos y alumnas. ¿Para qué? Para generar ese espacio de encuentro, de diálogo, perdón, de saber cómo están, de, como dicen en España, entregarles la orden del día, cómo va a ser el día, a pesar de que hay un horario estructurado, pero de todas maneras, son adolescentes, los niños son niños, hay que estar puntualizando, ¿no es cierto?, qué va a ocurrir, qué faltó, qué viene. Eso ha sido vital. Les quiero contar que nosotros hemos mantenido un porcentaje de asistencia que varía de primero a cuarto medio, porque estamos hablando de un liceo industrial, entre un 51, 52, y a veces llegamos hasta el 70, especialmente con los cuartos medios, principalmente porque no hemos cortado ni un solo día, con excepción de aquellos días que fueron vacaciones adelantadas en abril, o ahora que tuvimos una semana de pausa activa, le llamamos en julio, ni un solo día ha faltado el profesor jefe a ese encuentro. Eso ha generado y ha fortalecido el vínculo. A partir de allí, bueno, hay clases utilizando Meet, hay espacios en Classroom, en fin. Eso ha sido fundamental. La comunicación con los papás. Hemos tenido permanentemente reuniones de apoderados utilizando esta herramienta, que si queremos mirar el lado positivo, también la tiene, y mucho, no es menor. Por lo tanto, hemos podido tener reuniones por curso, por niveles. Creo que la reunión de julio ya correspondía, me parece, a la cuarta reunión de apoderados. La asistencia también es bastante, bastante alta. En general hablamos de un 70% y a lo mejor un poquito más. Se conectan los papás. Todo esfuerzo hecho en comunicación me parece a mí que es básico. Por otra parte, generar el trabajo, no generar, no usé una mala palabra, promover el trabajo colaborativo. Nosotros como profesores tenemos nuestras horas, ¿no es cierto?, a veces una horita para encontrarnos con el colega, planear la evaluación que íbamos a hacer, programar. Ahora esta posibilidad de la pandemia nos facilita desde esa mirada un poquito los tiempos de encuentro. Entonces, eso también es algo fundamental, la colaboración entre pares, fomentar ese encuentro. No hay mejor capacitación que lo que el colega me comparta y lo que juntos construyamos. ¿Ah? Eso llega más hondo porque toca también otras fibras. No es solo la escucha de un curso. Está bien, si todo eso, ¿cómo voy a decir que no? Eso es súper importante y hay que tenerlo. Pero muy importante también es promover estas redes. Ahí entonces la tarea, la misión de los equipos directivos, facilitarle a los profesores, a los educadores, que tengan esos espacios de encuentro, que puedan visitarse en las distintas experiencias de aprendizaje. Todo eso nos hace crecer. Yo también allí puedo comentarles que a partir de marzo nosotros profundizamos en estos encuentros en el liceo. Los profesores tuvieron que abordar la plataforma que no conocían la gran mayoría. Hay un 46% que dijo no conocer ni Meet ni Classroom. Y era el gran desafío, había que tomarlo en la mano y llevarlo adelante, porque si no, no teníamos cómo entrar en contacto con los alumnos. Yo también creo que ahí hay que rendir un homenaje a todos los profesores del país y probablemente del planeta, y en particular a los que trabajan en el Liceo Industrial de San Miguel, por la tremenda espíritu de colaboración, por el tremenda espíritu solidario que se ha ido poniendo en común y cómo hemos ido avanzando y creciendo en el manejo de todo este tipo de técnicas que nos han permitido la conexión con nuestros alumnos.
Y por supuesto, la capacitación, sin lugar a dudas, es un elemento central. Si no tenemos acceso a la tecnología, si no manejamos las herramientas de estas plataformas que Zoom y todas las que en estos días nos han acompañado, claro, nos cuesta más. Pero ustedes me dirán, sí, todo eso suena bien bonito, pero ¿y los niños que no se pueden conectar? Tenemos un problema, pues, queridos profesores. Tenemos un problema con los niños que no se pueden conectar y que están expuestos a esta deserción escolar. Entonces, ahí está el llamado, el desafío, la creatividad, el poner en juego todo lo que como vocación de educadores y como ciudadanos de este país y del mundo tenemos al interior de nosotros. Cómo buscar, ¿no es cierto?, a cada uno de esos que no ha podido llegar para que se incorpore. También es un llamado a nuestras autoridades, sin duda que es así. Sin duda que es así. Hay que escuchar de manera de poder colocar a disposición estos elementos. Compartir con ustedes también brevemente que en el liceo un grupo de profesores nos pusimos también con la iniciativa de saber qué es lo que estaban pensando a propósito de este cambio metodológico que había, ¿no es cierto?, en el liceo y en el país, los distintos miembros de los distintos estamentos, los alumnos, los profesores, los apoderados. Y tenemos algunas respuestas que a mí me gustaría compartir con ustedes, siempre en el marco de que esto ha sido algo interno, algo exclusivamente del liceo, pero que ha servido como sustento y base de un artículo, y por eso está en rojo o en terracota abajo, que como profesores del liceo vamos a presentar a un congreso que se desarrolla en España en fines de octubre, EduTech, Educación Tecnológica 2020. Así que me atrevo porque el artículo ha sido aceptado, el resumen, digamos, va a estar impreso en el libro de acta, por lo tanto puedo compartir estas conclusiones. Y aquí hay conclusiones interesantes, claro que están hechas en distintos momentos. En abril, previo a estas vacaciones, fueron consultados los estudiantes y de ellos valoraron el tema de la organización. Sabían cómo moverse, había un horario, eso valoraron. Algunos también, un porcentaje importante, 35%, comentó y optó porque esta metodología le gustaría incorporarla a lo habitual. Así como a esa altura, primeros días de abril, un poquito más de la mitad de los estudiantes dijo, no me gusta, lo rechazo. Habría que ver qué es lo que están pensando hoy día, que han pasado 4 meses. No tengo ese dato. Estoy compartiendo un dato de abril. En relación a los padres y apoderados, a los 2 meses también hicimos una breve encuesta de satisfacción, por decirlo de alguna manera. Y aquí es relevante también lo que los padres y apoderados respondieron. Un 95% reconoce el trabajo de la institución, tema no menor, ¿no es cierto? Y más de un 78% se muestra además satisfecho con este formato de clases online. En relación a los profesores, y aquí vuelvo a referirme al héroe, porque yo siempre he considerado que nosotros los profesores somos héroes, sí, aunque no nos reconozcan mucho, pero es la verdad. Hay un 46% de profesores que dice haber tenido en el primer momento, esto en el liceo, vuelvo a contextualizar, haber tenido serias dificultades para esta metodología, porque no estaba preparado, no sabíamos usar las plataformas que hoy día usamos, que son las que puso a disposición la corporación. También tenemos que dar una gratitud concreta a la institución. La plataforma Google, Meet Google, la plataforma Classroom y una serie de otras herramientas para los cuales apoyó y capacitó a su gente. Pero en el primer minuto era algo insalvable. Allí fue donde el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares, nos llevó adelante a sacar ya en los primeros días la posibilidad de poder conectarnos con los niños. Después se ha ido perfeccionando y hoy día es fantástico ver cómo los profesores que en un momento dijeron que no iban a poder porque esto era mucho, estamos hablando de personas que tenemos, porque yo también ya pasamos a la 6ª década y pensamos en algún minuto que
iba a ser imposible sostener esta situación. Y hoy día los podría invitar yo a alguna de las clases del colegio. Y uno ve cómo los profesores manejan las herramientas y hacen presentaciones en 3D y los videos, una cuestión impresionante, y que con eso, por supuesto, hay un alto grado de satisfacción personal que también está allí reflejado en esta encuesta que yo estoy poniendo a disposición. La última lámina, queridos profesores, para no cansarlos de más. Como fruto de toda esta mirada, yo me permito poner a disposición algunas sugerencias, propuestas, líneas de acción. Luego de toda esta análisis, que ha querido tratar de ser positivo, es cierto que estamos en una tragedia, pero tratemos de mirarlo desde el lado del vaso medio lleno. Sin duda creo que aquí no hay otra mirada que partir de un cambio. O sea, nada va a ser igual al 13 de marzo hacia atrás. Cualquier crisis en la vida personal, familiar, nacional o esto que nos está pasando a nivel mundial, implica, lleva en sí un cambio. Por lo tanto, la invitación es esa. Tenemos que tener un cambio cultural, mirar la tarea, mirar la educación desde otro paradigma. Es importante poner el foco en las personas. Es importante volver a centrarnos en lo que es lo más profundo de nuestra profesión y vocación docente, el arte de ayudar en la formación de otro. Y para eso, bueno, necesitamos transformaciones, necesitamos estar expuestos a lo que hemos sido expuestos y de lo cual hemos salido victoriosos. Yo creo que cada uno, si hace el análisis en su nivel de unidad educativa, puede constatar victorias. Hemos puesto en juego al equipo. Por lo tanto, valorar esa inteligencia colectiva que suma mucho más que la inteligencia individual, por muy brillante que sea. Colocar en el centro proyectos interesantes, motivadores, que nos ayuden a dar un salto de valor en lo que estamos proponiendo. Por supuesto, hay que preocuparse de la formación de los profesores, de la formación de los educadores, de los asistentes, de todos quienes componemos este cuerpo y equipo de una comunidad en un establecimiento escolar, en una unidad educativa. Contar con el talento interno. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que había cosas que jamás íbamos a poder hacer? Yo aquí estoy viendo a una de las profesoras del colegio que lo dice como testimonio. Es cierto, tiene ya 64. Jamás creí que iba a poder hacer esto. Y hoy día es campeona. Entonces, ¿cómo no contar? Y ahí un llamado de nuevo a los equipos directivos que tenemos la responsabilidad de saber ver ese talento que hay en nuestros profesores. Y por supuesto, tener claro, y esto todos, que todos importamos y todos aportamos, y la construcción entre todos va a ser mucho más sólida y fuerte que la construcción individual. Un llamado a cada uno en esta listado que hay aquí al lado. Necesitamos contar con herramientas, sin duda. Necesitamos contar con herramientas y esto vuelvo a decir que es un llamado a las autoridades. Necesitamos contar con las herramientas que nos faciliten esta tarea. Pero nosotros también, porque por muchas herramientas que tengamos, si no estamos dispuestos al cambio, si no estamos entusiasmados y motivados con la tarea, si no nos convencemos de que es importante el trabajo colaborativo, esta co-creación, el empoderarse del rol de cada uno, bueno, podremos tener todos los computadores del mundo, todos los elementos tecnológicos, pero difícilmente vamos a llegar a puerto. Creo yo, esta es mi opinión, no tiene por qué ser definitiva ni muchísimo menos. Quisiera terminar porque sé que espero que haya preguntas, confío y espero que haya preguntas.
Pero quisiera terminar agradeciendo la atención, agradeciendo que han estado aquí conmigo y saludando en forma especial al equipo del Liceo Industrial de San Miguel, Agustín Eduardo Ross, administrado por la Corporación Sofofa, ese es el título, a cada uno por su esfuerzo, por su compromiso, por sus ganas, por su motivación. Y porque efectivamente eso es lo que hace que yo pueda estar aquí compartiendo con ustedes esta reflexión. Muchas gracias. Agradecemos a la directora y doctora en educación, Raquel González, por su exposición y damos paso a las preguntas que docentes y asistentes de la educación realizaron durante la charla. La primera pregunta la realiza Emerson Jiménez de Recoleta. Su consulta es: ¿cuál es la mejor fórmula para mantener la atención de los estudiantes frente a la pantalla? Y aprovecho para hacer inmediatamente la otra pregunta. Desde Arica, Florencia Galvez consulta: ¿cuál es el tiempo ideal de una clase remota? Muy bien, excelente pregunta. Vamos a ver si la expectativa se cumple en la respuesta. Partamos por el final. El tiempo breve. Si nosotros en las clases presenciales sabemos que efectivamente los 45 minutos no se dan en ningún caso en la posibilidad de que los niños estén todos atentos, ni mucho menos. Y por estudios, ¿no es cierto?, avalados por autores de prestigio, la atención no va más allá de 25 minutos. En un espacio online de educación remota como el que estamos nosotros interactuando cada día, creo yo que un máximo de 30 minutos donde se contabiliza el saludo, la motivación, el cierre, sin lugar a dudas, más de eso, no. Y la primera parte, perdona, era la motivación. La mejor fórmula es para mantener la atención y la segunda es el tiempo ideal. Sí, el tiempo ideal lo contesté, perdón, y la primera parte es la mejor forma para mantener la atención. Mucha actividad, desafíos, propuestas de preguntas y trabajos que ellos tengan que ir respondiendo. Aquí la herramienta Google nos ayuda. Tenemos estos formularios, estas herramientas que son de una pregunta, en los que el profesor propone alguna actividad breve, corta, y los alumnos van trabajando. Es lo que yo también hago en mis clases a gente adulta, es distinto porque la universidad es diferente, pero mucha participación. Hay que permitir el chat, ojalá entregar el micrófono de vez en cuando con orden, para todo eso hay que haber sin duda capacitado y hecho bastante énfasis en que los alumnos sepan cuándo prender el micrófono, cuándo prender la cámara, en fin, pero breve, corto, motivador y participativo. Esas serían mis palabras. Antonio, desde la 9ª región, consulta: ¿qué experiencia tiene en su colegio para nivelar las competencias informáticas de los profesores para preparar clases a distancia? Y aprovecho a hacer la segunda también, y hasta la cuarta. Desde Huasco, Agustín Sánchez consulta: ¿han podido identificar en su colegio alumnos que no se conecten o no respondan? ¿Y qué han hecho? Vale, súper interesante también. La Corporación Sofofa tiene un programa permanente de capacitación hacia sus profesores y asistentes, respondiendo a la primera pregunta. Por lo tanto, se puso en ejecución rápidamente cuando todo esto partió las capacitaciones a las que yo hice referencia en la presentación. Sin duda, en la primera semana y los primeros días fue autoaprendizaje y capacitarnos entre nosotros, pero rápidamente ya tuvimos acceso a la capacitación básicamente en herramientas tecnológica y también en contención emocional. Respecto a la segunda pregunta, súper interesante, ha sido muy difícil poder conectar con un determinado porcentaje de alumnos. Estamos hablando más o menos de un 30%. Se han, digamos, puesto en escena muchísimas fórmulas, correos, llamados de teléfono, WhatsApp. El último formato que estamos teniendo es pedirle a cada alumno de los que viene cada día que traiga uno más, que traiga uno más. Ahora,
en ese 30% que no se conecta, hay un grupo que quiere conectarse y no puede. ¿Ah? Frente a eso, ¿qué hemos hecho? Hemos detectado, partiendo de cuarto medio hacia abajo, por el tiempo, porque el cuarto medio es el que le queda menos tiempo, y también a nivel de la corporación y del centro de padres del colegio se han hecho esfuerzos y podemos mantener algunas conexiones, digamos, nosotros mantenemos el pago de la conectividad en algunos casos. ¿Ah? No son muchos, estamos hablando de una cincuentena de estudiantes. ¿Ah? Hay más que están en esa situación. Tenemos que buscar cómo llegar. Ahí hay que buscar recursos, no hay otra, porque si no el teléfono no está con el plan pagado, no funciona. También aprovechamos algo que ha sido bien interesante. Junto a la entrega de la canasta Junaed, cada vez nosotros tenemos un volumen de 2/3 de las familias que están en categoría prioritario, preferente y que van regularmente cada 18 días, nos ha ocurrido a nosotros en la comuna de San Joaquín, la entrega de la canasta. En esa canasta va material de autoaprendizaje, utilizando la página Aprendo en Línea, utilizando el TV Educa, utilizando los diarios y por supuesto el Internet, pero entendemos que ahí está concentrado el grupo de alumnos, entre prioritarios y preferentes probablemente, que no tiene posibilidad económica de que sus papás paguen la conexión a Internet. Pero yo diría, manteniendo este trabajo de equipo en que el profesor jefe lidera, la web permanentemente implementada con la comunicación constante de lo que va ocurriendo a través de las redes sociales, han sido las maneras más efectivas de lograr estos porcentajes que yo he comentado. Daniela Johnson consulta, ¿cómo se puede ir evaluando periódicamente a los alumnos si no sabemos su grado de conectividad? Y Claudia también hace otra consulta, ¿juega en contra el tener apagada la cámara en clases para la concentración y participación que deben tener los estudiantes? Respecto a la evaluación, evidentemente el gran desafío es tener a los alumnos conectados. Si no se conectan, es altamente improbable poder evaluar. Cuando yo me refería al ticket de salida y que es fundamental frente a cada actividad cerrar ese espacio de aprendizaje con una retroalimentación y con una evaluación formativa que dé cuenta del aprendizaje esencial que queríamos transmitir en ese espacio, claro, me refiero a los que están presentes, sin duda. Los que no están y no se han conectado, entendemos que a la vuelta, cuando esto pueda de a poco, confiemos que así va a ser, yo tengo esperanza puesta en eso, que puedan ir retornando nuestros alumnos a los establecimientos educacionales, tendremos que hacer lo que han dicho nuestras autoridades, ¿no es cierto? Diagnósticos, nivelaciones, y allí acoger a todos aquellos que por una u otra razón no pudieron conectarse y trabajar con ellos sin ir en desmedro de los que avanzaron. Otro desafío tremendo para nosotros, otro, pero lo vamos a enfrentar. Hay que enfrentarlo, hay que tener confianza en eso. Gloria Mandiola consulta, ¿qué tipo de material se puede trabajar con estudiantes de educación básica para mantenerlos interesados y motivados para permanecer en clases remotas? Difícil pregunta, pero vamos a intentar contestarla y voy a recurrir a mis sobrinas. Tengo 2 sobrinas chiquititas en básica. Yo las veo motivadas cuando juegan, cuando hay desafíos, cuando tienen que, por ejemplo, grabar un video, realizar un material de trabajo en grupo. Hay que buscar aquellos elementos que a los más chiquititos, estamos pensando en los niños, los hacen participar en su diario vivir. ¿Qué es lo que los motiva? Entonces, ir enlazando aquello que es motivador con la tarea escolar. Son desafíos sin duda, esto no estaba escrito, esto no lo aprendimos en la universidad, esto no lo trabajamos antes del 13 de marzo porque es nuevo. Entonces, en esto estamos todos aquí, hay que, mi consejo, sugerencia, potenciar la creatividad y buscar aquellos elementos que han dado resultados en la vida cotidiana
trasladándolo al espacio de aprendizaje. Andrés Pizarro pregunta, ¿qué hacer con el profesor desmotivado por la baja respuesta de los alumnos y o de los apoderados? Tremendo desafío para los directivos. Tenemos que mantenerlos motivados. Hay que buscar fórmulas. Aquí no hay receta. Eso depende de cada contexto, de cada equipo, de cada persona. Pero yo vuelvo a lo que está aquí en esta lámina. En la medida que cada persona se sienta importante, que cada persona se sienta valorada, que cada persona se sienta llamada a contribuir en esta misión, no habría posibilidad de no estar motivado. Entonces, la tarea es para los que llevamos esto, ¿no es cierto?, que tenemos por este tiempo la responsabilidad de conducción, bueno, dar el espacio a cada uno. Creo yo que eso es una tarea sin lugar a dudas de los equipos y por supuesto, bueno, poner a cada una de las personas en el contexto de lo que ocurre a nivel mundial y hacer sentir la tarea educadora. La tarea educadora que escogimos en algún minuto por vocación, hoy día nos está interpelando a un reto gigante, un reto de héroes. Así que a seguir adelante. Daniela consulta, una vez que se regrese a clases, ¿cómo se puede mantener y potenciar ambas formas, lo presencial y lo remoto? Qué buena pregunta, porque yo creo que después de haber vivenciado todos estos meses con este tipo de educación remota, los alumnos, tanto los más pequeños como los más grandes, ya no van a estar disponibles para una clase tradicional como la que muchas veces teníamos en nuestros espacios educativos. Y nosotros como educadores, profesores, maestros, tampoco, porque sin duda que esto que ha sido y sigue siendo, y no sabemos por cuánto tiempo más lo será, una situación crítica y muy difícil, también tiene su mirada y su lado del vaso medio lleno. Por lo tanto, habrá que implementar, a lo mejor es una idea, los horarios no tienen por qué ser tan largos como eran. Podremos compatibilizar algunas áreas que sean netamente presenciales. Pienso yo en un liceo industrial como es en el que yo trabajo, claramente la parte talleres tiene que ser presencial. Pero a lo mejor habrá otras áreas del currículum que podamos mantenerlas en una sana combinación remota y presencial. Las reuniones entre nosotros podremos tener mayor acceso y mayor participación si las hacemos utilizando también mejor el tiempo, más tiempo de estar en casa y la reunión en horarios, digamos, que estén allí, que calcen allí. Las reuniones de apoderados masivas también podrán ser. Yo creo que esto tiene mucho de rescatable. Hay muchas cosas que podemos rescatar, pero sin duda que la no presencialidad no se va a ir. Está instalada, llegó para quedarse, aunque suene como eslogan, y la invitación es a sacarle el mayor partido de provecho posible en beneficio de la educación de nuestros estudiantes, de que logren sus metas y de que nosotros tengamos cada vez más como profesores, educadores, una mejor calidad de vida. Carolina Jorquera consulta, ¿cómo se realizarán las prácticas de los estudiantes del colegio? ¿Hay algo que se pueda pensar desde ya? Juan Pablo también consulta, ¿han implementado estrategias participativas entre pares para los mismos estudiantes? ¿Han aplicado estrategias de grupos más reducidos de modo de facilitar y promover la participación e interactividad? ¿Otros resultados? Vale, las prácticas primero. Estamos a la espera, y de hecho en estos días ya han salido varias indicaciones del Ministerio respecto a esto. De partida hay un nuevo decreto que hace que la práctica sea más breve, lo baja, también ofrece la posibilidad de convalidar algunas experiencias que hayan tenido los estudiantes el año anterior. Así que sí, hay que buscar cómo compatibilizar la práctica
con el cierre del año escolar pensando en los cuartos medios. También hay empresas, y esto lo digo por el caso nuestro, no puedo hablar en general porque lo que conozco es el caso del Liceo de San Miguel, que están disponibles a recibir a los estudiantes en este periodo más breve, con todas las condiciones que así lo requieran, y también otras que están dispuestas a hacer un giro y a lo mejor también tener modalidad de práctica en los casos que sea posible online. Puedo poner un ejemplo simple. En alguna de las especialidades que hay en el liceo, se ha potenciado algunos trabajos más bien de escritorio, de oficina, de dibujo de planos con el AutoCAD, en desmedro del uso de la herramienta, el material y el torno. Podremos entonces acercar a nuestros estudiantes a la práctica laboral de acuerdo a lo que han aprendido en estos módulos en este año, en este semestre que ya está terminando, a través de trabajo online en empresas que nos ofrezcan el área más de oficina. Respecto al trabajo de grupo, sí. En general nosotros trabajamos con grupos pequeños, sobre todo estoy pensando en tercero y cuarto medio que ya han elegido su especialidad, y el resultado siempre es potente. El trabajo de grupo, la interacción entre pares, sea entre nosotros educadores como entre los estudiantes, ayuda mucho. Yo creo que si me preguntan por resultados, eso es algo que ha mantenido la motivación en alto de nuestros alumnos. La última consulta ya, Raquel, porque son muchísimas. Juan Pablo pregunta, en vez de invertir tanto tiempo y trabajo en crear recursos y materiales pertinentes para un ambiente online, ¿no será mejor usar, reutilizar, adaptar lo que ya existe, libres y disponibles en la web? ¿Podría recomendar algunas fuentes? Esta es la última consulta, Raquel. Lo que yo entiendo, Juan Pablo, me parece que era el nombre de la persona que preguntó, es que lo que nosotros estamos usando no tiene costo. No veo yo que hay la plataforma Google, si no estoy bien enterada, entiendo que es gratuita el tema del Meet y del Classroom. Así que no diría yo que esto haya sido un costo, pensando en el liceo. Desde la otra mirada de la pregunta suya, por supuesto que siempre habrá que reutilizar, sobre todo en este momento del planeta en el que vivimos. Sin duda, que todo lo que pueda ser rescatable y puesto en escena, por decirlo de alguna manera, sin invertir mayores recursos, está muy bien. Pero también es cierto que lo que hasta ahora estamos utilizando en general a lo largo de nuestro país no ha significado un costo tremendo para los colegios, es lo que yo entiendo. Con esta última respuesta damos términos y agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron en el tercer ciclo webinar de la educación pública, Educando en la Pandemia. Buenas tardes.